Queridos estudiantes, que el Señor nos bendiga. En primer lugar, quiero dar gracias al Señor por permitirme estar un día más junto a ustedes. El Señor ha sido bueno, nos ha bendecido, nos ha dado vida, salud, la capacidad intelectual para poder comprender su palabra. Así que esos son motivos, razones suficientes para agradecer al Señor. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar esta clase de manera didáctica, profunda, práctica y por supuesto que también tendremos momentos de participación o interacción. Vamos a estudiar Hebreos. Para que tomen nota en esto, en cuanto al objetivo de la clase, veremos el trasfondo histórico. Veremos la autoría o la paternidad literaria. Y también veremos el propósito y la estructura de Hebreos. El tema central de Hebreos es el siguiente: resaltar la supremacía. Aquí los términos son muy, pero muy importantes. El tema central de Hebreos es resaltar la supremacía y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, Hebreos se puede dividir en los siguientes ítems. Número 1, Cristo es superior a los profetas y a los ángeles. Eso usted lo encontrará en el capítulo 1, versos 1 al 14. Cristo es superior a los profetas y a los ángeles. Usted sabe que muchos por ahí dicen que Cristo fue un profeta, un muy buen profeta, una persona muy moral, un buen ser humano. Y otros también, como nuestros amigos adventistas, ellos creen que Jesucristo fue un ángel, el ángel Miguel, el arcángel Miguel. Entonces, el escritor a los hebreos nos viene a decir que Cristo es superior a los profetas y es superior a los ángeles. Nos enseña que nuestro Señor Jesús es la revelación final y la revelación completa de Dios. Si yo quiero aprender cómo es el amor de Dios, debo mirar a Jesús. Si yo quiero aprender cómo es la misericordia de este Dios invisible, debo mirar a Jesús. Si yo quiero conocer el pensamiento de Dios, el Dios invisible, el creador del cielo y de la tierra, yo debo mirar a Jesucristo. Cristo es la revelación de Dios. ¿Se entiende? El caminar, la misericordia, el pensar, el amor, el juicio de Dios, su bondad, su severidad, etcétera, etcétera, están en Jesucristo. Esteban, si quieres saber quién es Dios, mira a Jesucristo. Cristo viene a personificar al Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Número 2. Cristo es superior a Moisés, porque Moisés es el libertador del pueblo de Israel. Cada vez que el poder religioso de Israel se enfrentaba a Jesucristo, le decía: oye, nosotros somos hijos de Abraham y nosotros nos esforzamos por cumplir la ley de Moisés. Primera de Corintios capítulo 10 nos viene a enseñar que el pueblo de Israel, cuando fue sacado de la esclavitud de Egipto, ellos fueron bautizados en Moisés. ¿Qué significa eso? Que el pueblo de Israel, la nación entera, se identificaba con Moisés. Entonces aparece el escritor a los hebreos y nos dice: este Jesús es superior a Moisés. Los receptores de esta carta, que ya lo vamos a resolver, si es carta, libro o una homilía, los receptores de este escrito estaban totalmente familiarizados con lo que estaba diciendo el escritor a los hebreos. Porque Moisés era el gran libertador, y no solo el gran libertador, era el gran mediador entre Dios
y el pueblo de Israel. Entonces, muy importante para el Espíritu Santo venir a hacer la distinción entre Cristo y Moisés. Por eso en el capítulo 3 nos viene a decir que Cristo es superior a Moisés. El capítulo 3, verso 1 al 6 nos muestra que Moisés fue fiel como siervo, como dijo Jesucristo, fue fiel como hijo. Número 3, Cristo es superior al sacerdocio levítico. Capítulo 4, si se dan cuenta, vamos de menos a más. En el capítulo 4, verso 14 y en el capítulo 7, verso 28, nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso no lo vamos a desarrollar hoy, lo vamos a desarrollar en otras clases. Pero vamos a aprender qué significa que Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Número 4, nuestro Señor Jesucristo es mediador de un mejor pacto. En el capítulo 8, versos 1 al 13. Entonces, ¿qué nos viene a enseñar esto? Que el nuevo pacto es mejor que el antiguo o el primer pacto porque está basado en promesas mejores. ¿Cuáles son esas promesas mejores? Un sacerdote mejor, diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor que el antiguo sacerdote? ¿Por qué el sumo sacerdote de ahora es mejor que el antiguo? Porque el antiguo sacerdote ofrecía primero el sacrificio por él, para ser acepto él, y después por el pueblo. Entonces Jesucristo es mejor sumo sacerdote porque él ofrece el sacrificio solamente por el pueblo. No tiene necesidad de presentar una ofrenda por él, ¿sí? Directamente por el pueblo. ¿Por qué tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios? Porque el sacerdote en el Antiguo Testamento, este sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando ingresaba a ofrecer el sacrificio, debía quedarse de pie, en señal de que el sacrificio iba a tener que volver a ocurrir. Al tiempo siguiente. Voy a tener que volver, voy a tener que volver, voy a tener que volver. La pluma inspirada, el Espíritu Santo, nos dice que Jesucristo se sentó. ¿Por qué? Entonces, en la Biblia nada está al azar. Jesucristo está sentado porque el sacrificio fue una vez para siempre. Y eso es lo que enseña el escritor a los hebreos. Entonces, en el capítulo 8, verso 1 al 13, nos enseña que el nuevo pacto es mejor que el primero o el antiguo pacto porque está basado en mejores promesas. Esa es la base. Un mejor sacerdote, un mejor sacrificio, un mejor mediador, un mejor acceso a Dios. Ahora la ley ya no estará en tablas de piedra. Ahora estará ¿dónde? En el corazón. La relación personal con Dios. Antiguamente era una relación nacional. El pueblo entero como una sola nación debía arrepentirse. Vengan todos y arrepintámonos como un solo hombre. Ahora la relación es individual. El apóstol Pedro dice, cada uno de vosotros, arrepentidos y convertidos. Pero anteriormente en el primer testamento no, era un arrepentimiento nacional. Todos debían arrepentirse como un solo hombre. Ahora no, ahora la relación es distinta. Ahora la relación es individual. Individual. Y también tenemos ahora el conocimiento directo de Dios y el perdón completo de nuestros pecados, por supuesto, siempre y cuando los confesamos a nuestro abogado. Porque debemos confesarlo. Hermanos, dice Juan, hermanos queridísimos, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero debemos confesarlo. Entonces, lamentablemente, a veces los cristianos pecamos, fallamos y no vamos a las plantas de nuestro Señor. Y ahí sí que nos metemos en problemas. Número 5. Cristo ofrece un sacrificio perfecto y definitivo. En el capítulo 9, verso 11. Y en el capítulo 10, verso 18 encontramos eso. Se nos enseña que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo quita el pecado de una vez para siempre. Para siempre. Número 6. También encontramos la fe como respuesta a la obra de Cristo. ¿Qué hay en el capítulo 11? Encontramos la galería
de los hombres de la fe o de los héroes de la fe que nos inspiran a la perseverancia, a ser perseverantes. Número 7, tenemos las exhortaciones a perseverar en Cristo. En el capítulo 12, versos 1 al 29, tenemos el llamado a correr nuestra carrera cristiana con los ojos puestos en el autor y el de la fe. Entonces, el escritor a los hebreos nos viene a mostrar por todos lados que Cristo es el único camino al Padre. El único autor, el protagonista de la fe, es Cristo, es lo que está diciendo. Y el consumador de esa fe es Cristo. Entonces, sin Cristo no hay salvación. Entonces, también sería muy bueno poner atención al versículo 25, porque dice, del capítulo 12, porque dice que el oír y el obedecer ahora implica una responsabilidad mucho mayor. Obedecer o rechazarlo traerá consecuencias eternas. Eso es lo que dice el verso 25. Oír, obedecer o rechazar traerá consecuencias eternas. Y número 8, tenemos consejos prácticos para la vida cristiana. En el capítulo 13, esto es dando un bosquejo así, pero muy general, muy general. Tenemos consejos prácticos para la vida cristiana. En el capítulo 13, versos 1 al 25. Encontramos ética cristiana, hospitalidad, obediencia espiritual y confianza en nuestro Dios. Así que mis hermanos, yo les animo, serán como 4 o 5 clases de hebreo, les animo a que hagamos este estudio exegético. ¿Qué significa exegético? Exegético, ¿qué significa? Exégesis, sinónimo de extraer del texto. Extraer del texto. Por supuesto que también es un desglose. Entonces, mis hermanos, yo les animo y les motivo al estudio exegético y teológico de Hebreos. Pero exégesis, sinónimo, extraer. Extraer del texto. Extraer. ¿Y qué implica extraer del texto? ¿Quién es el escritor o autor? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Qué estaba ocurriendo en el capítulo anterior? ¿Qué estaba ocurriendo en el capítulo presente? ¿Qué estaba por ocurrir posteriormente? Eso es extraer del texto. Es el contexto. En cuanto a la introducción y el contexto de Hebreos, tenemos que decir lo siguiente. Número 1, en cuanto a su autor, sabemos que es anónimo. Anónimo. Este escrito no menciona el nombre del autor. Y por supuesto que a lo largo de la historia se han propuesto o se han postulado a varios posibles autores. Vamos a hablar un poquitito de la teología patrística. ¿Qué es la teología patrística? La teología patrística es aquella ciencia que nos viene a enseñar el pensamiento de los cristianos primitivos. La palabra patrística viene de padres de la iglesia. Los padres de la iglesia. A mí me encanta la teología patrística, porque la teología patrística abarca o aborda desde el siglo I. Mire, para ser específico, se va nuestro Señor Jesucristo, se van los apóstoles. ¿Quiénes quedan? Los padres de la iglesia. Se va nuestro Señor Jesucristo, se van los apóstoles, ascienden al cielo, se van. ¿Quiénes quedan? Los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia nos entregan la teología patrística, que es el conocimiento acerca de Dios de las mentes primitivas. Esa palabra que no nos haga pensar en hombres barbones con un palo, porque para allá nos lleva la mente. No, primitivos viene de primeros, viene de primeros. Entonces, por eso siempre hablamos de la iglesia primitiva, la iglesia primera, esa canción que cantaba nuestra hermana Gladys. Esa es la teología patrística. Los padres de la iglesia, siglo I al siglo V, del año 100 al año 500. Teología patrística, quedan los padres de la iglesia, que son los discípulos de los apóstoles. ¿A quienes dejaron los apóstoles?
Y eso pertenece al año 100, siglo I de nuestra era, después de Cristo, hasta el año 500. Y después del año 500 hasta el año 1500, siglo XB, tenemos la iglesia medieval, donde la iglesia se corrompe, comienzan las persecuciones. ¿Cómo se llama esa palabrita famosa? Que siempre lo usan en contra de la iglesia, se me olvida siempre el término. Cuando ocurren las matanzas, las cruzadas, pero hay otro término, donde matan a la gente de los pueblos y todo, y son los cristianos, entre comillas. Ya, pero del año 500 al siglo XB, la Inquisición. Eso lo hace la iglesia del año 500 al año 1500. Exacto. Porque la iglesia, o sea, la palabra iglesia católica era lo único que se conocía como cristianismo, porque el término católico o católica significa universal. Entonces eso era lo único que se conocía como cristianismo. Y ellos son la iglesia imperial, quienes comienzan a matar, asesinar a todo aquel que no aceptaba la fe. En ese momento, cuando aparece en el siglo XVI Martín Lutero, para terminar con toda esta barbaridad. La iglesia protestante, la reforma protestante. Ese es el contexto de la reforma. Por eso él clavó ahí en las puertas de la catedral, esto dice la iglesia católica, esto dice la Biblia. Esto dice la iglesia católica, esto dice la Biblia. Pero desde el siglo I al siglo V tenemos a los padres de la iglesia y los padres apostólicos, también conocidos. Padres de la iglesia y padres apostólicos, el pensamiento cristiano primitivo de los primeros siglos, del cual conocemos muy, pero muy poco, casi nada. Porque ahí hay que inquirir, hay que investigar y hay que invertir. Como de una Biblia, Reina Valera, la Biblia patrística, cómprenla. Comentarios de los versículos de los padres de la iglesia. ¿Qué es lo que ellos interpretan de cada versículo? Que busquen la Biblia patrística. Es una Biblia de estudio y los padres de la iglesia hacen comentarios de los versículos. Hay mucho que aprender, hermanos queridos. Miren, ahora, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué pensaban los padres de la iglesia respecto al autor de Hebreos? Y tenemos a Dionisio y Clemente, teólogos y padres de la iglesia del siglo II. Ellos sugirieron al apóstol Pablo como su autor. Tenemos a Orígenes y Atanasio, obispos y padres de la iglesia de los siglos II y III. Ambos estaban de acuerdo en que el contenido era paulino, vale decir, del apóstol Pablo. ¿Saben quién es Orígenes? Orígenes es un teólogo de Alejandría y dice la historia cristiana que él trajo la innovación en la predicación expositiva. ¿Quién se cree que el apóstol Pablo dejó velada o escondida su paternidad? La paternidad literaria es cuando eres autor o creador de una obra. Esa es la paternidad literaria. Y se cree que el apóstol Pablo, y yo también encuentro lógico este pensamiento, se cree que el apóstol Pablo dejó oculta o velada su paternidad debido a los prejuicios judíos. Recuerde que él se caracterizó por ser el apóstol de o a los gentiles. Entonces, claramente iba a haber un conflicto o una oposición de parte de los judíos. Podríamos parafrasear diciendo, ¿quién envió este escrito? ¿El apóstol Pablo? No, que siga con sus gentiles. Entonces, muy probablemente él ocultó eso por esas razones que acabo de mencionar. También es cierto que no podemos negar que a lo largo de los años se han sugerido y se han postulado a muchos otros autores de Hebreos. Ahí están, los menciono. A Lucas. ¿Conocemos a Lucas? Escribano, ¿qué más? Médico cirujano. ¿De quién era el médico cirujano? Del apóstol Pablo específicamente. El apóstol Pablo tenía su doctor de cabecera. ¿Qué más hizo Lucas? Hechos, los hechos de los apóstoles. Lucas escribió.
porque andaba con el apóstol Pablo y con Timoteo y con Silvano. ¿Quién era Silvano? Era Silas. Cuando lean en la Biblia, Silvano era Silas. Y se cree que Lucas era hermano de, por allá por Creta. Muchos eruditos serios de la Biblia han postulado que Lucas era hermano de, era pastor de Creta. Tito. ¿Y saben por qué? Es interesante cuando Lucas en su evangelio nos habla de el camello y el ojo de una aguja, que muchos dicen que ese ojo de aguja era una entrada por Jerusalén, pero Lucas en su evangelio refuta eso, porque Lucas usa la palabra jafris en el griego, y esa palabra implica una aguja de bordar. Cuando él habla del camello y del ojo de aguja, está hablando de una aguja de coser, de bordar. Él está hablando de la aguja de un cirujano, porque él era médico. Entonces muchos dicen, no, es que el camello tenía que sacarse todas las posesiones para poder pasar por el ojo de aguja, porque era la entrada en Jerusalén, y no hay evidencia ni registro bíblico ni histórico que habían ese tipo de entrada en Jerusalén. Recuerden que todas las ciudades eran amuralladas con puertas. No existía tal cosa, o si no hubieran sido ciudades tomadas fácilmente. Es que era un proverbio para denotar lo imposible. Por eso al final concluye diciendo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces un refrán judío es un refrán hebreo para denotar la imposibilidad de las cosas. Por eso en la Biblia tenemos el camello y el ojo de aguja. Y Lucas me encanta porque él habla de la aguja de coser, de bordar. Él habla de la aguja de un cirujano. Por eso no se refiere a esa entrada, como se ha enseñado erróneamente en muchos lugares, que son las entradas de Jerusalén. No existe tal cosa, hermanos queridos. Las ciudades se levantaban murallas y se hacían las tremendas puertas. Sansón, no sé dónde, ¿cierto? Sobre sus hombres, a los filisteos. Así eran las ciudades, porque las murallas vienen a representar la seguridad, la protección. Imagínense hacer entradas para los enemigos. No existe tal cosa, no hay evidencia bíblica. Entonces es un error por ahí que resurgió en algún momento. ¿Ya? Y también tenemos a Bernabé. ¿Saben quién es Bernabé o no? Entonces Bernabé también era un apóstol de peso. Y también los padres de la iglesia han postulado a Bernabé. Y tenemos a Silas, compañero de milicia del apóstol Pablo. ¿Recuerdan Hechos capítulo 6, 16? Y Pablo y Silas a medianoche entonaban himnos a Dios y los presos los oían. Silas no era cualquier personaje, era compañero del apóstol Pablo. Y también tenemos a Felipe, evangelista también. ¿A quién le predicó Felipe y lo bautizó también? Al eunuco. ¿Y qué hizo el eunuco? Llevó el evangelio a África. Así entró el evangelio a África. Por eso la narrativa de los hechos nos lo cuenta todo. El Señor no ha escondido nada. ¿Y quién llevó el evangelio a Europa? Lidia, la vendedora de púrpura. ¿Y dónde escuchó el evangelio ella? Estaban todas las mujeres lavando las telas y llegó el apóstol Pablo a predicar el evangelio. Y también tenemos a Aquila y Priscila. Lutero dijo que el autor de Hebreos era Apolos, ya que Apolos era un hombre poderoso en las escrituras del Antiguo Testamento. Ese fue el argumento de Martín Lutero, reformador del siglo XVI. Policarpo y Justino Mártir, padres apostólicos, discípulos de los apóstoles. ¿De quién eran discípulos Policarpo y Justino Mártir? Película de Policarpo, ¿no la han visto? ¿Ya? Entonces, también Policarpo y Justino Mártir, padres apostólicos, discípulos de los apóstoles, cada vez que ellos citaban hebreos en sus comentarios de la Biblia, jamás mencionaban al autor. Jamás. Eso es importante, porque cristianos de los primeros siglos no mencionaban al autor de Hebreos. Y ellos tenían sus razones. Ireneo de Lyon junto a Hipólito de Roma, el primer antipapa. Estos dos nunca aceptaron que el apóstol Pablo haya sido quien escribió Hebreos. Ellos nunca lo aceptaron. Tertuliano, conocido como el gladiador de la palabra, un apologista del siglo II, también postuló a su autor de Hebreos.
¿A quién postuló? A Bernabé. Entonces, ¿qué tenemos que decir? En fin, esta controversia de quién escribió Hebreos, hermanos queridos, viene del siglo I de nuestra era. Estamos en el año 2025. Han pasado 21 siglos y todavía nadie se ha colocado de acuerdo. Entonces, esta controversia ya no terminó, ya no acabó. En el cielo nos vamos a enterar quién escribió Hebreos. Pero independientemente de todo esto, nosotros debemos quedarnos con esto. El Señor ha considerado oportuno y conveniente mantener anónimo a su autor. El Señor lo ha decidido. Entonces es por eso que jamás vamos a superar, jamás de los jamases, vamos a superar el comentario de Orígenes, el innovador de la predicación, teólogo, filósofo y escritor del siglo II. Dijo, solo Dios sabe de cierto quién escribió la Epístola. Solo Dios lo sabe. Y lo que nosotros sí sabemos con seguridad es que este autor tenía un dominio pero extraordinario del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque menciona aproximadamente entre 29 y 35 citas explícitas del Antiguo Testamento. También menciona textos de los Salmos, del Éxodo, Deuteronomio, Jeremías, Isaías, y no solo menciona textos explícitos del Antiguo Testamento, sino que también hace aproximadamente unas 70 alusiones a hechos pasados del Primer Testamento. Hace referencias indirectas, ideas, personajes y, por supuesto, las instituciones como los sacrificios, el sacerdocio levítico, el tabernáculo, los pactos, etcétera, etcétera, etcétera. Este hombre conocía todo acerca de la ley. En cuanto a su estilo, su griego es refinado. Muchos eruditos bíblicos dicen que este griego de Hebreos es muy diferente al del apóstol Pablo, porque tiene un griego un poco elevado, por encima del griego del apóstol Pablo. Pero independientemente, mis queridos hermanos, aunque desconocemos el nombre del autor, nosotros sí debemos saber que era un cristiano profundamente conocedor del Antiguo Testamento, y no solo del Antiguo Pacto, sino también del sacerdocio levítico. En cuanto a sus destinatarios, sabemos que eran creyentes hebreos convertidos al cristianismo. Los destinatarios eran creyentes hebreos convertidos al cristianismo que muy probablemente pertenecían a la zona de Italia o Jerusalén. También es importante mencionar que eran judíos cristianos que estaban tentados a volver al judaísmo. Y podría mencionar 3 razones, y ahí están anotadas, por la persecución. ¿Quién puede leer Hebreos capítulo 10? Los destinatarios eran judíos cristianos que estaban tentados a volver al judaísmo. Y tenemos 3 razones. Número 1, la persecución. Hebreos 10, 32 al 34. ¿Se dan cuenta por qué estaban siendo tentados a regresar al judaísmo? Oye, volvamos allá, a ser judío es legal. Ser judío es legal. Nadie nos va a perseguir. El imperio nos va a respetar. Pero ser cristiano, nos están matando. Entonces, número 1, por las persecuciones. Ellos se vieron tentados a volver al judaísmo. Características de las persecuciones. Y ahí también se responde a algo que muchas veces nosotros hemos utilizado mal. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Muchas veces nosotros pensamos que está hablando de los malvados impíos que están en la cárcel. Y por eso existe el ministerio carcelario, afirmándose, y por supuesto que no digo que está mal,
Pero por eso existe ese ministerio carcelario, porque creen que está hablando de los que han violado, han asesinado y están en la cárcel. Y Jesucristo está hablando de los cristianos que han sido tomados y han sido encarcelados. Estuve hambriento y me diste de comer. Está hablando de los cristianos que fueron encarcelados y estaban pasando hambre. Estuve sediento y me diste de beber. Está hablando de los cristianos que fueron encarcelados y estaban padeciendo de sed. Estuve desnudo y me vestí. De los cristianos que fueron asolados, quemaron sus casas, etcétera, etcétera, y que quedaron sin vestuario. A esos cristianos se refiere la Biblia. No está hablando de las personas que están en la cárcel, que han violado, asesinado, matado, etcétera, etcétera, etcétera. Como muchos cristianos hoy en día también a través del púlpito dicen, hermanos, acuérdense de los presos, y critican a aquellos que no van a la cárcel a predicar. Los critican, pero es un texto fuera de contexto. Y está muy bien que lo hagan, por eso lo digo. No es malo ni pecado porque almas se han salvado, por supuesto que sí. Muchos han salido de la cárcel con un arrepentimiento genuino, pero otros en la cárcel se han ido a esconder con los hermanitos para que sus consecuencias no les caigan. Pero les van a caer igual porque la ira de Dios está sobre sus vidas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La predicación del Evangelio tiene que ir igual, va a ir igual, va a llegar igual. Por supuesto que sí. Pero si hablamos de Biblia, el contexto es ese. Está hablando de cristianos que por causa de la palabra estaban encarcelados, con hambre, sedientos y sin vestuario. No sé si se entendió. Por eso ahí vuelve a decir que padecieron lo mismo que sus compañeros, fueron puestos como oprobio, como espectáculo, porque lo hemos visto. Ellos fueron perseguidos y alumbraban las calles con ellos. El apóstol escritor a los hebreos ahí, no ve que dice, los que fuiste alguna vez iluminados, como que comienza a ser metáfora también, pero en lo positivo, como ellos fueron iluminados por el Señor. ¿Por qué? Porque ellos fueron utilizados para iluminar las calles de Roma. Una de las razones por la nostalgia del templo y por los sacrificios. La nostalgia del templo y los sacrificios. Y número 3, el deseo de evitar el sufrimiento que implicaba seguir a Cristo. Amén. Respecto a su fecha y lugar, podríamos decir que esta carta o estas instrucciones fue escrita antes del año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Ahí están las razones. Esto es un dato curioso y es una nota importante, porque nos habla del sacerdocio y nos habla de los sacrificios en tiempo presente, indicando que el templo aún estaba en pie. Es por eso que se cree que Hebreos fue escrita probablemente entre el 60 y el 68 después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué el hermano Esteban está diciendo que fue antes del año 70? ¿Por qué enfatizo eso? La destrucción del templo. Entonces, como el escritor a los hebreos habla en tiempo presente de los sacerdotes y de los sacrificios, es porque el templo aún estaba. Y en el año 70 vino la destrucción del templo. ¿Con quién? Con el general Tito. El general Tito en el año 70 destruyó el templo de Jerusalén. ¿Quieren saber, dato curioso, una perlita? ¿Cuándo nuestro Señor Jesucristo dijo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada? Cuando estaba con los apóstoles. ¿Cuántos años antes? Porque Cristo estaba profetizando. Pasaron 40 años, hermano. 40 años. Porque Cristo tenía 30. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hace esa declaración, pasan aproximadamente 40 años y el templo es destruido, dando cumplimiento a la profecía de Cristo de que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué el general Tito con sus soldados tuvieron que sacar piedra sobre piedra? ¿Por qué? Porque el templo fue incendiado y para poder sacar el oro, con el calor empezó a correr por toda la grieta. Y para poder llevarse el oro y todo ese material precioso, piedra por piedra, tuvieron que sacar. Literalmente. El piedra sobre piedra no es porque iban, no sé, iba a chocar a algo. No, ellos sacaron piedra sobre piedra para llevar el material fundido por el fuego. El oro y todo. En la Biblia no hay nada al azar. Todo está precisamente detallado. Entonces, es por eso que se cree que fue escrita probablemente entre el 60 y el 68 después de nuestro Señor
Jesucristo. Respecto a su propósito, número 1, tenemos que decir que fue para animar a los creyentes a perseverar en la fe en Cristo. Número 2, se escribió, el propósito de Hebreos, se escribió para mostrar que Cristo es superior a todo lo perteneciente o a todo lo relacionado con el primer testamento. Vale decir, con el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, superior a los ángeles, a Moisés, a los sacerdotes, a los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué Cristo es superior a todo? El apóstol Pablo en Colosenses nos dice que todo lo que había en el Antiguo Testamento es figura de lo que había de venir. Si hablamos del contexto histórico, fue en una época de persecución y fue en una época de tensión para los cristianos, especialmente para los judíos que se habían convertido. Aquí estamos haciendo la distinción. Hebreos no fue escrito para gentiles, fue escrito para judíos. Por eso se llega a pensar que Pablo escondió su nombre. ¿Por qué? Vemos que el judaísmo era legal en el Imperio Romano, pero el cristianismo no. Por eso ellos se vieron tentados a regresar al judaísmo. Es por esto que a volver al judaísmo evitarían todo tipo de persecución, pero perderían la fe en Cristo. Y por eso también vemos que el autor presenta a Cristo como el sumo sacerdote perfecto, y lo que dijo usted delante, mi hermano, el autor de Hebreos presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote perfecto y el cumplimiento de las promesas de todo el Antiguo Testamento. Su tema central o su verdad clave es la supremacía y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es superior a los ángeles, capítulo 1 y 2. Superior a Moisés, capítulos 3 y 4, va en escala ascendente. Superior al sacerdocio levítico, capítulo 5 al 7. Mediador de un nuevo pacto, capítulo 8 al 10. Y por último, tenemos un llamado a perseverar en la fe, capítulo 11 al 13. Eso es un bosquejo de Hebreos. Una pregunta: ¿por qué creen que este libro se llama Hebreos? ¿Y por qué no tiene identificado su autor? Va dirigida a judíos convertidos al cristianismo. Por eso se llama Hebreos, ¿cierto? Y no tiene no, pues que ahí ya entramos en un tema más profundo, porque hay debate respecto a la palabra hebreos. Hay quienes creen que viene de Heber, un parentesco con Abraham, o también tiene una definición. Esa palabra hebreo viene a denotar los del otro lado del río. Porque ¿qué hizo Abraham cuando el Señor lo llamó? Sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces también la palabra hebreo viene a denotar eso, los del otro lado del río. ¿Por qué? Porque salieron de la ciudad de la parentela y se llama hebreos porque los judíos son el pueblo hebreo, ¿cierto? Ya, y estos son judíos convertidos al cristianismo. Específicamente, ¿por qué es importante? Porque es una carta, digámoslo así, ya vamos a resolver eso, porque es una carta que no va dirigida a gentiles. Y mayoritariamente los escritos van a gentiles, a la iglesia gentil. Pero acá no, acá se está escribiendo a judíos convertidos. Entonces se hace una distinción notable. ¿Ya? ¿Y por qué se llama Hebreos? Para responder de manera académica, porque es un título que le ha dado la tradición cristiana. Es un título que le ha dado los cristianos del primer siglo a este escrito. Por ejemplo, los manuscritos más antiguos de hebreo, en el griego dice pros, no lo escribí, dice pros hebraus, dice el griego. Pros hebraus. Y otra de las razones del nombre es porque el libro exhorta a creyentes de trasfondo o contexto judío a no abandonar a Cristo. Porque el cumplimiento del antiguo pacto está en Jesucristo, lo que decía nuestro hermano, revelación final y completa de Dios. Por eso también la iglesia primitiva identificó a los receptores como los hebreos, porque así tenía incluido con los padres de la iglesia.
a los hebreos. Por eso se llama Hebreos. ¿Y por qué se ocultó su autor? Vimos que eran diversas las razones. Postulamos varias, ¿cierto? Pero sin embargo, nosotros como estudiantes de la Biblia tenemos que saber que esto es inusual. Es poco común en la Biblia. Todas las cartas comienzan con el autor. Y al final tenemos el saludo final. Entonces, en cualquiera de los escritos del primer siglo, ninguno de los escritores hizo tal cosa. Es más, todos comienzan saludando y despidiéndose. Ahora, ¿cuáles son las posibles razones históricas y teológicas para ocultar la identidad? Lo dijimos, número 1, para protegerse de la persecución. El cristianismo estaba sufriendo presión y revelar el nombre ponía en peligro o en riesgo no solo la vida del autor, sino de toda una comunidad cristiana. Número 2, como lo dijo usted, porque el énfasis está en el mensaje y no en el mensajero. Hebreos inicia, que a mí me encanta, de una manera extraordinaria, única, distintiva y muy particular. ¿Cómo comienza Hebreos? Comienza directamente diciendo Dios. Así comienza Hebreos, de una manera única, distintiva y muy particular. Dios comienza directamente diciendo Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Quién me dice una muchas veces y de muchas maneras? Por favor. Pero ahora, ¿cómo dice? ¿Sabe lo que está diciendo el original griego? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, dice Reina Valera, ¿cierto? El texto griego dice, nos ha hablado en modo hijo. Pero ojo, no estamos hablando del modalismo, que es una doctrina que no lo voy a meter ahí todavía, ya porque hay una doctrina que se llama modalismo, que Dios se convierte en modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo. Y muy probablemente, por eso no creen en la Trinidad, que Dios es uno solo en distintos modos. Pero el texto griego ahí está implicando que Él ahora nos ha hablado en modo hijo. Pero nosotros entendemos lo que nos quiere decir, que nos ha hablado en hijo, como siervo, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir el escritor a los hebreos, que ahora nos ha hablado en hijo, no por medio del hijo, como dice Reina Valera. Ahora nos ha hablado por medio del hijo, no porque lo está separando de la divinidad. ¿Me entiende? Lo está separando Reina Valera. El texto griego dice, ahora nos ha hablado en hijo. Él en forma de hijo. Eso es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Él ahora nos está hablando en hijo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué podemos ver con ese versículo inicial? Que el protagonista total del escrito es Dios. Dios. Y no el autor. Y número 3, tal vez se ocultó la posición del autor. ¿Por qué? Porque si era el apóstol Pablo, yo le resumí lo que hemos visto en gran parte del contenido. Si era el apóstol Pablo, como creían muchos padres de la iglesia, ¿cierto? Tal vez se omitió su nombre para evitar rechazo por parte de los judíos que tenían prejuicios y muchas dudas respecto al apostolado a los gentiles que proyectaba el apóstol Pablo. Un dato que es muy clave, Hebreos, ¿un libro, una carta o una predicación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Una predicación? Entonces, número 1, ahí está la info, Hebreos no es un libro en el sentido literario moderno, aunque su forma sí está escrita como todos los demás libros de la Biblia. Número 2, se discute todavía, sí, pero se ha aceptado como carta por algunos eruditos, porque en su final tiene forma de carta, incluye saludos en el capítulo 13, verso 23, menciona destinatarios y remitentes, aunque no por nombre, por supuesto, pero la discrepancia está en que no comienza como una carta. No tiene el saludo típico de los escritores del Nuevo Testamento,
Como por ejemplo, Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo. Pedro, apóstol, siervo de Jesucristo. Entonces, en esencia, y se ha llegado a estas conclusiones, Hebreos es una homilía. Vale decir, es una predicación escrita. Hebreos es una predicación escrita. El autor llama la palabra de exhortación. Eso está en el capítulo 13, verso 22. Y el mismo término griego se usa con el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 13, verso 15, cuando predica un sermón en una sinagoga en Antioquía. ¿Qué sucedió en Antioquía? Exacto. Entonces, el tono de Hebreos es pastoral, exhortativo y doctrinal, contiene doctrina profunda, contiene fuertes advertencias y también podemos encontrar aplicaciones prácticas. Interactuemos un poquitito para terminar. Conclusión de la clase. Con respecto a su género, ¿qué tenemos que decir? ¿Una carta? ¿Un tratado teológico? ¿Un sermón? Entonces concluimos diciendo que probablemente es un sermón escrito. ¿Quién puede leer capítulo 13, verso 22? Entonces esa palabra o ese término exhortación, paráclesis, en el griego es el mismo término que se usa con Pablo predicando en la narrativa de los hechos. No estoy diciendo que se usa solamente con Pablo, no. Estoy mostrando que por eso creemos que es una predicación. Porque cuando Pablo predicaba, se usaba el mismo término, paráclesis. Y el apóstol Pablo se paró en la sinagoga y entregó una paráclesis, una exhortación. Y acá se nos dice, hermanos, os amonesto o que tomen, acepten, reciban esta amonestación. Y es el mismo término. Vale decir, esta predicación que os he escrito. La audiencia, judíos convertidos al cristianismo, expuestos a la tentación de volver al... ¿Por qué? ¿Por miedo? Exacto. ¿Porque era legal? Exacto. Estamos viendo el trasfondo histórico, cultural, para que en la próxima clase desarrollemos los capítulos y estudiemos la Biblia. Pero es importante poner la base para que no estemos flotando en el aire. Ella es probablemente entre el 60 y el 68, también puede ser el 62 y el 68. ¿Y por qué es importante mencionar que es antes del año 70? ¿Qué ocurrió en el 70? ¿Y el escritor? ¿Y el escritor qué dice? ¿Por qué creemos que el templo estaba? Está hablando del templo como algo presente. ¿Y quién vino a destruir el templo? El general Tito. Su lugar es, ¿quién puede leer capítulo 13, verso 24? Amén. ¿Dónde estaba Italia? ¿O Roma estaba ahí? Ya, pues si es para estar atento. Respecto a su autoría, no se menciona al autor, pero sí según el estudio de Hebreos, se nos entregan varios posibles autores. Pablo, Apolos, Lucas, Bernabé, etcétera, etcétera. Pero Orígenes dijo, solo Dios sabe con certeza quién escribió Hebreos. Pregunta reflexiva. ¿Qué significa para nosotros hoy que Cristo es nuestro sumo sacerdote? Temas teológicos y claves. Encontramos advertencias severas. ¿Quién me ayuda, por favor, con el capítulo 6, verso 4 al 6? Y alguien que busque el capítulo 10, verso 26 al 31, por favor. Advertencias severas. El capítulo 6, 4 al 6. Amén. Capítulo 10, verso 26. ¿Se dan cuenta las advertencias? Advertencias.
advertencias severas. Encontramos fe y perseverancia en el capítulo 11. Tenemos la galería de los héroes de la fe. ¿Qué significa la palabra testigos? Teniendo a vuestro derredor gran nube de testigos. ¿Qué significa eso? Ya, entiendo. ¿Alguien más tiene algo que decir respecto a la palabra testigos? ¿A qué se refiere el escritor a los hebreos? Teniendo a vuestro alrededor gran nube de testigos. El Señor Jesucristo dijo, y me seréis testigos, ¿cierto? Hay una enseñanza que creen que son personas en el cielo que están mirando lo que hacemos en la tierra. ¿Ustedes creen que podría implicar eso? La palabra testigos. Porque dice que teniendo a vuestro alrededor gran nube de testigos. La palabra testigos viene de la palabra griega martur, que en nuestra lengua castellana es, si yo digo martur, ¿cuál sería nuestra lengua castellana? Mártir. ¿Y quién es un mártir? Un mártir es aquel que testifica con su sangre. Y todo aquel que muere por causa del Evangelio es un mártir, ¿cierto? Entonces, cuando Jesucristo le dice a los apóstoles, y me seréis, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder, y me seréis mártir. Me seréis mártir. En Jerusalén, Judea, Samaria, etcétera, etcétera. ¿Por qué murieron los apóstoles y los vemos? Pedro, crucifíquenme para abajo, no quiero morir con mi Señor. Pues siempre supieron que iban a morir. Jesucristo se los profetizó desde el primer día. Sabían que iban a testificar el avance de la iglesia con su sangre. Entonces, si el escritor de los hebreos o el escritor a los hebreos nos dicen que debemos perseverar, que debemos guardar con temblor y temor vuestra salvación, porque en el cielo tenemos gran nube de mártir, de testigos. ¿Quiénes son los mártires entonces? Los mártires de la fe. Entonces lo que está diciendo es que hay muchos hombres que con sus vidas van a juzgar nuestra vida. Entonces, ¿qué les quiero decir? Eso significa la palabra testigo en la Biblia, un mártir. Vale decir un mártir, aquel que testifica con su sangre. Entonces, Jesucristo les advirtió a los apóstoles que iban a morir por el Evangelio. Y el escritor a los hebreos nos está diciendo que todos los mártires de la fe, con sus vidas, van a juzgar nuestra vida. Por eso dice, algunos taparon, boca de leones. ¿A quién se está refiriendo ahí? Daniel. ¿Qué dijimos? ¿Recuerdan? ¿Cuántas alusiones hacía aproximadamente al Antiguo Testamento el escritor a los hebreos? 70, aprox. 70 alusiones. ¿Y cuántas citas explícitas? 5 citas explícitas del Antiguo Testamento que hace el escritor a los hebreos. Entonces nosotros concluíamos en una parte de la clase que no conocemos al autor, pero sí de algo estamos seguros. ¿Qué era? Respecto al autor, no conocemos el nombre del autor, pero sí de algo estamos seguros. Sí. Obvio. Que era experto y tenía un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Excelente. Entonces, hermanos queridos, no sabemos quién escribió Hebreos y no es pecado, por supuesto, decir que fue Pablo, porque muchas veces dicen, como dice el apóstol Pablo en Hebreos, y a veces se le pasa al predicador, porque estamos tan acostumbrados a citar al apóstol de los gentiles, que es el mayor adoctrinador de la iglesia cristiana, por supuesto que sí. Entonces no sabemos quién escribió Hebreos, y no es pecado citar al apóstol Pablo, por supuesto que no. Así como podemos citar a veces por equivocación o por estar apresurados a Bernabé, a Silas, a Priscila, podemos. No es pecado porque no sabemos quién es su autor. No sabemos quién escribió, pero sí sabemos quién inspiró. Y no solamente inspiró el escrito a los hebreos, sino que inspiró toda la Biblia. El Espíritu Santo de Dios. Él inspiró todo. Así que, hermanos queridos, hemos terminado la... Así que, hermanos queridos, terminamos el trasfondo histórico-cultural, la introducción a los hebreos. La próxima clase, 5 minutos
Voy a traer preguntas al azar de todo lo que vimos hoy. No, vamos a estudiar los primeros 4 capítulos. Los primeros 4. Vamos a desarrollar los capítulos ahora. Vamos a ver versículos, los vamos a sacar y los vamos a exponer. Los vamos a desarrollar. Vamos a estudiar la Biblia. Amén. Mi hermano. Pide.